Banca del Parque Radio, en convenio con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, presenta La Banca del Parque con Marisol Garzón Forero, serie de programas para visibilizar la Colombia que no conocemos. Un encuentro es una cosa rara y maravillosa. Es pasar la vida del uno al otro mientras pasan la vida del uno al otro. Siéntese en la banca del parque, donde todos cabemos. Ma liberté, longtemps je t'ai gardée comme une perle rare. La liberté, c'est toi qui m'as aidé. Siempre he creído que las palabras hay que entender desde dónde las decimos, con qué sentido, por qué las decimos. Si nos vamos a la RAE, a la Real Academia Española, y le preguntamos qué es impunidad, nos dice que es algo que queda impune. Y si preguntamos qué es impune, dice que queda sin castigo. Cuando comenzamos a utilizar palabras, en Colombia por lo menos, comenzamos a sentirnos muy tristes porque fuimos volviendo muy natural decir no, es que ese caso quedó en la impunidad. Yo por lo menos, que soy hermana de Jaime Garzón y que es una de las víctimas por las cuales ha estado el colectivo de abogados luchando por conocer la verdad, no me contento con que me digan no, eso va a quedar en la impunidad. No, yo creo que todas las víctimas buscamos que no haya impunidad. Yo soy Marisol Garzón, feliz de sentarme con ustedes en esta banca del Parque Radio. Hoy, en este convenio que hacemos con el colectivo de abogados José Alvear Restrepo, tenemos invitados internacionales, con la alegría de saber que este internet nos da la posibilidad de llegar a diferentes países. Una invitada desde París, otro invitado desde México y otro invitado desde Colombia. Hoy está con nosotros Jimena Reyes. Ella es directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que desde París nos saluda. Jimena, bienvenida a la Banca del Parque. Muchas gracias. Y también está con nosotros Jeremy Renaud, que es subdirector de IDEAS, que es Litigio Estratégico de Derechos Humanos, y nos saluda desde México. Jeremy, bienvenido a la Banca del Parque. Muchas gracias por la invitación. Y de parte del colectivo de abogados está, que es mi abogado, que es quien investiga y defiende nuestro caso, Sebastián Escobar, abogado defensor de derechos humanos. Sebastián, qué bueno tenerlo por acá. Hola Marisol, un saludo para ti, para mis colegas del día de hoy y también por supuesto para los oyentes. De nuevo, muchas gracias por la invitación. Quiero pedirle a nuestros dos invitados que por primera vez se sientan en la banca, pero voy a comenzar por Jimena, que nos cuente quién es Jimena Reyes y qué hace su organización. Yo soy una abogada de París, soy franco-colombiana, nacida en Colombia y crecí hasta los 7 años en Colombia y luego, como muchos colombianos de la diáspora, crecí y me eduqué en Francia. Y desde hace 15 años trabajo en una organización que se llama la Federación Internacional de Derechos Humanos, que es una ONG federativa que tiene miembros que son organizaciones de defensa de los derechos humanos en el mundo entero. Tenemos 192 miembros, 34 en América Latina, y IDEAS, la organización de Jeremy y el colectivo, la organización de Sebastián, son parte de la FIDH. Nuestra organización tiene como objetivo apoyar, trabajar en conjunto con las organizaciones miembros, en particular en la documentación de violaciones de derechos humanos, y entonces digamos que nuestro instrumento principal de trabajo son los informes de documentación que hacemos en conjunto con las organizaciones, y estos informes, estos documentos los usamos para darle visibilidad a esas violaciones de derechos humanos a nivel mundial, y en particular haciendo incidencia con organismos internacionales como Naciones Unidas, como la Corte Penal Internacional, como la Unión Europea, como gobiernos que tienen políticas extranjeras importantes, y también hacemos litigio internacional en particular contra estados o contra personas individuales. Tenemos en las Américas, en la región donde trabajo, 4 prioridades
Una es la defensa de los defensores de derechos humanos. Otra es el apoyo al acceso a la justicia a las víctimas de violaciones graves. Y el tercero es el análisis y la denuncia del impacto que pueden tener las empresas sobre los derechos humanos. Y finalmente, y más importantemente, tristemente, la cuestión de la democracia, del Estado de Derecho y de la lucha contra la impunidad. Yo trabajo desde la oficina de Bruselas de la FIDH, la sede de la FIDH es en París y tenemos también oficinas en Ginebra y en Nueva York donde recibimos a nuestras ligas miembros, las llamamos, y las acompañamos entonces en ese trabajo de incidencia. Es una organización bien antigua, se creó en 1922, es una organización muy democrática. Hace un año tuvimos la Asamblea General, que es todos los 3 años, y en esa Asamblea General se elige un presidente, 15 vicepresidentes, que son todos directores de nuestras organizaciones. Hemos tenido varios miembros, por ejemplo, del colectivo, que han sido miembros del Consejo de Administración electos, como por ejemplo Alirio Uribe o Soraya y ahora Reinaldo Villalba, y ellos se reúnen todos los 3-4 meses para darle el impulso político estratégico al trabajo que hacemos. Eso a grandes rasgos sobre la FIDH, la FID la llamamos. Gracias, Jimena. Jeremy Renaud es subdirector de IDEAS. Jeremy, ¿quién es su merced y qué hace su organización? Muchas gracias por el esfuerzo de pronunciación de mi nombre. ¿Quién es Jeremy Renaud? Bueno, si uno revisa mi descripción en Twitter, creo que es bastante acertada. Soy defensor de derechos humanos, mexicano con acento francés, siempre digo, o francés con corazón mexicano. Nací en Francia, en una pequeña ciudad del norte de Francia. Estudié política y en el año 2009 tuve la oportunidad de estudiar en México, en la ciudad de Monterrey, en el estado de Nuevo León, en el norte. Y fue la primera vez que conocí el país y tuve una excelente experiencia, me enamoré del país, pero justo cuando yo voy a estudiar en Monterrey, inicia la violencia en el estado a raíz de la guerra contra el narcotráfico. Y me impresiona el nivel de violencia y cómo esto va afectando a las personas. Y bueno, después de un año de estudio me regreso a Francia, termino mi maestría, pero me quedo con esta inquietud de regresar a México, a un país que quería mucho y hacer algo en temas de derechos humanos. Entonces regreso en el año 2011 y ya desde hace casi 10 años trabajo aquí en México promoviendo y defendiendo derechos humanos. Desde hace 6 años colaboro en la organización IDEAS, Litigio Estratégico en Derechos Humanos, que es una organización mexicana que fue creada en el año 2009. En el 2014 iniciamos un trabajo, una redefinición de nuestras líneas de trabajo, y cuando hacemos esta redefinición de líneas de trabajo decidimos enfocarnos en el tema específico de la desaparición forzada de personas. Esto ocurre pocos meses antes del famoso caso de Ayotzinapa y decidimos enfocarnos en este tema porque ya estábamos viendo que había un contexto generalizado de desapariciones forzadas en el país. Entonces, IDEAS tiene como misión principal el acompañamiento de víctimas de violaciones graves a derechos humanos, en particular víctimas de ejecuciones extrajudiciales, desaparición forzada y tortura. La mayoría de los casos que acompañamos son casos de desaparición forzada en diferentes partes del país, y nuestras acciones se enfocan particularmente en el acompañamiento de colectivos de víctimas para contribuir a su proceso organizativo. Es algo que hacemos desde el año 2014 porque en esa época empezaba a surgir los colectivos en México y nos pareció importante poder acompañar este proceso y capacitar a las víctimas, darles a conocer sus derechos y la forma en la que los podían exigir ante las autoridades. Y nuestra organización, como lo dice su nombre, es especializada en el litigio estratégico a nivel nacional e internacional. Lo que buscamos a través del litigio estratégico es dar un impulso a la investigación penal de los casos y hacer presión sobre las autoridades para que cumplan con sus obligaciones. Y el litigio internacional lo hemos enfocado en particular ante órganos de Naciones Unidas, que ha sido un espacio poco utilizado por parte de las organizaciones civiles mexicanas que históricamente han acudido ante el sistema interamericano, y nosotros por lo tanto hemos decidido acudir ante diferentes órganos de Naciones Unidas para la presentación de estos casos, en particular el Comité contra las Desapariciones Forzadas y el Comité de Derechos Humanos, y logramos el año pasado los primeros dictámenes en contra del Estado mexicano en los que se reconoce por primera vez en la historia de
México al Estado mexicano responsable de desapariciones forzadas. También realizamos una labor de incidencia a nivel nacional e internacional. La agenda en los últimos años en México en temas de desaparición ha sido bastante rica. Hace algunos años no contábamos con marco normativo y políticas públicas para poder prevenir, atender y erradicar las desapariciones forzadas, y en esos últimos años, junto con los colectivos de víctimas, hemos participado en procesos de elaboración de leyes como la Ley General de Víctimas, la Ley General en materia de desaparición, generado políticas públicas para prevenir y atender mejor este flagelo. Y bueno, pues estamos viendo avances, pero todavía falta mucho por hacer. Y a nivel internacional, con la presentación de informes temáticos, informes sombras, comunicaciones a la Corte Penal Internacional en colaboración con la Federación Internacional de Derechos Humanos. Esto es a grandes rasgos el trabajo de Ideas Litigio Estratégico en Derechos Humanos. Es Jeremy Renaud, es subdirector de Ideas Litigio Estratégico de Derechos Humanos, que junto a Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Sebastián Escobar, abogado defensor de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. Una canción que nos acaricie el alma en la banca del parque. Gracias por continuar con nosotros. Somos una radio online donde todos cabemos. Los podcasts de nuestros programas los encuentra en la plataforma de iVoox. Allí escribe Banca del Parque Radio. O usted nos puede oír por Deezer, por Spotify, nos puede oír en directo por TuneIn Radio o en nuestra página bancadelparque.com. En la parte superior están todos los botones que lo llevan a las redes sociales donde puede saber de nosotros. Utilice nuestros podcasts, compártalos. Son hechos con mucho cariño, pero dele siempre los créditos a Banca del Parque Radio. Hoy sentados con Jimena Reyes, es directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que nos está acompañando hoy desde París. Está Jeremy Renaud, que es subdirector de Ideas, Litigio Estratégico de Derechos Humanos, que también nos acompaña desde México. Y Sebastián Escobar, abogado defensor de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Sebastián, ¿por qué Colombia tiene un caso en la Corte Penal Internacional y hace parte de esta campaña? Voy a tratar de ser como un poco concreto, pero sí me parecía importante señalar pues que desde 1998 que se expidió el Estatuto de Roma, la comunidad internacional llegó a un consenso de que no se debían tolerar los crímenes más graves que acontecen, en particular los crímenes de guerra, los crímenes de lesa humanidad, otros crímenes como el de agresión, entre otros. Este instrumento internacional que es el Estatuto de Roma, Colombia lo suscribió en el año 2001 y lo suscribió con unas reservas, asumiendo la competencia en casos de crímenes de lesa humanidad, pero con unas reservas frente a los crímenes de guerra que solo podrían ser de competencia de esta Corte Penal Internacional, que se creaba con este acuerdo a partir del año 2006. 3 años más tarde, aproximadamente en junio del año 2004, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional abre un examen preliminar sobre la situación colombiana, pues justamente porque Colombia venía de 40 años de conflicto armado interno, además de una campaña también de violencia política muy fuerte de parte de sectores del Estado colombiano en contra de la población civil. En el marco de este examen preliminar, que como les digo empezó en junio de 2004, eso quiere decir que ya vamos a ajustar 16 años, ya llevamos 16 años de examen preliminar, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional ha venido recibiendo información de diferentes fuentes, entre ellas la sociedad civil, y a partir de esa información que ha venido analizando, documentando,
señalando y categorizando, ha encontrado una serie de áreas de mayor preocupación que ha venido pues llamando la atención particularmente y adicionalmente enfocando su análisis, si se quiere, en esos escenarios. Esas áreas principales de preocupación pues guardan también relación con los crímenes más graves que en Colombia se han perpetrado a lo largo de estos años. En particular, esas áreas de preocupación más grande han sido la promoción del paramilitarismo y su expansión, además de todos los graves crímenes que se cometieron por parte de estos grupos en todo el territorio nacional. También encontró como un elemento de preocupación los hechos de falsos positivos o ejecuciones extrajudiciales, el desplazamiento forzado, que es Colombia, como se menciona habitualmente, es el segundo país del mundo con la cifra más alta de personas desplazadas forzadamente, y también le inquietaba, le preocupaba el tema de violencia sexual. Como lo decía, en todos estos años, organizaciones de derechos humanos, dentro de las cuales se incluye el colectivo y en articulación también con otras organizaciones, por ejemplo, como la Federación Internacional de Derechos Humanos, hemos presentado información a la Corte Penal Internacional y particularmente a la Fiscalía sobre casos que se hallan pues en estas áreas de preocupación, pero también sobre muchos otros. Hemos presentado comunicaciones sobre, por ejemplo, casos de ejecuciones extrajudiciales o falsos positivos. Hemos presentado diversas comunicaciones. Recientemente con la Federación Internacional presentamos una comunicación muy importante sobre el papel de las empresas y particularmente de la multinacional Chiquita Brands en el conflicto armado interno, y de manera más concreta sobre cómo esta multinacional apoyó y financió grupos paramilitares en el Urabá y en el Magdalena. Ese examen preliminar ha favorecido o ha facilitado también una especie de diálogo y de un intercambio de saberes entre esta Fiscalía, la Corte Penal Internacional y las autoridades colombianas, y ha sido quizás por eso un espacio muy valioso para la lucha contra la impunidad, que de alguna manera es el tema que hoy nos convoca, porque, bueno, por un lado eso ha facilitado que el Estado colombiano, a través de sus diferentes autoridades y especialmente aquellas que investigan los graves crímenes, adopten los más importantes estándares del Estatuto de Roma y de la Corte Penal Internacional. Por poner un ejemplo, en Colombia no se encuentran tipificados los crímenes de lesa humanidad. Sin embargo, en Colombia los crímenes de lesa humanidad se investigan como crímenes de lesa humanidad justamente porque se han empezado a asumir y a incorporar esos estándares. Esto, creemos, no hubiera sido posible si de alguna manera este examen preliminar y ese diálogo de saberes y ese diálogo de estándares con la Fiscalía, la Corte Penal Internacional no se hubiera dado, y eso es algo que, digamos, técnicamente se conoce como la complementariedad positiva. Pero lo que quiero destacar es que este es un escenario muy valioso para las organizaciones colombianas y ha sido indispensable para la lucha contra la impunidad. Jeremy, ¿cuál es la realidad que se vive en México a nivel de derechos humanos y a nivel concretamente de impunidad? Pues vivimos una realidad muy dura en México. Antier, el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que la cifra de víctimas de la violencia en México en los últimos 15 años supera el 1.000.000 de personas. Y este es el saldo de la llamada guerra contra el narcotráfico que lanzó Felipe Calderón en el año 2006 y que se ha mantenido durante el mandato de Enrique Peña Nieto y que se sigue manteniendo hoy en día con el gobierno de Andrés Manuel López Obrador. Y esta militarización de la seguridad pública ha generado en México una crisis sin precedente de violencia y violaciones a derechos humanos. Para reflejar un poco la gravedad de la realidad mexicana, les puedo dar unas cifras. Se registró oficialmente más de 300,000 personas asesinadas desde el año 2006. Han desaparecido por lo menos 77,000 personas en México y el 95% de esas personas desaparecieron en el contexto de la guerra contra el narcotráfico. Cada día se localizan fosas clandestinas. Desde el año 2006 hasta el 30 de septiembre pasado se han localizado más de 4,000 fosas clandestinas en el país y se han exhumado 6,900 restos. El sistema forense está totalmente saturado y los procesos de identificación y entrega de los restos a los familiares son muy largos. Toda esta violencia no se castiga, no hay castigo a los responsables materiales e intelectuales de las desapariciones forzadas, de la tortura, de las ejecuciones extrajudiciales. ¿Por qué esta impunidad estructural? Primero, hay una cifra negra muy importante en México. Solamente el 10.6% de los delitos se denuncian ante las autoridades y solamente una parte de esos delitos que
que se denuncian derivan en la apertura de una carpeta de investigación por parte del Ministerio Público. O sea, solamente el 6.8% de los delitos en México se investigan. El 93.2% restante de los otros delitos, lo que llamamos cifra negra, simplemente no entra en la etapa del sistema de procuración de justicia, y creemos que esto constituye el primer piso de la impunidad. ¿Y por qué las personas no denuncian? Pues muchas veces por causas que son atribuibles a las autoridades. Consideran que es una pérdida de tiempo, por la desconfianza en las autoridades, porque consideran que el MP es corrupto y porque no realizan investigaciones. Entonces, por esta cifra negra tenemos un grave problema de subregistro de los casos de desaparición, por ejemplo, donde a veces las familias no pueden denunciar porque el perpetrador de la desaparición forzada es la misma autoridad que tendría que recibir la denuncia. Tampoco tenemos certeza sobre el número real de desapariciones forzadas, y ese es algo que había señalado el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU, que en México no es posible saber el número concreto de desapariciones forzadas, pero sabemos que la mayoría de las desapariciones que se cometen en México se cometen de forma directa o indirecta por parte de las autoridades, y muchas veces en colusión con grupos del narcotráfico. Hay muchísimas deficiencias en las estructuras mismas de la Fiscalía, que muchas veces carece de presupuesto. Por ejemplo, la Fiscalía General de la República ha tenido una rebaja de su presupuesto este año 2020, y solo el 0.11% de su presupuesto total se invierte para la investigación de casos de desaparición. Hay falta de autonomía de las fiscalías, que muchas veces responden a intereses políticos o atienden casos mediáticos. Muchísimas deficiencias en términos de investigación, donde no quieren recibir la denuncia, donde estigmatizan, criminalizan a las víctimas, no realizan las diligencias básicas de búsqueda y de investigación de las víctimas, y un problema muy fuerte de colusión de esas instancias con grupos del crimen organizado, que fomenta la obstrucción a la justicia para las víctimas. Y por eso estamos hablando de una tasa de impunidad del 98% en México, y una tasa aún mayor para casos de desaparición forzada o para casos de violaciones graves cometidas en contra de grupos en situación de vulnerabilidad, como los periodistas y las personas defensoras de derechos humanos. Solamente para dejar un dato sobre esta impunidad, solamente a nivel nacional hemos contabilizado un total de 24 sentencias por desaparición forzada. Si contrastamos este dato con las 74,000 víctimas de desaparición en México, nos podemos dar cuenta de la gravedad de la impunidad. Y bueno, pues la situación en términos de violencia no ha mejorado. Desde el inicio de este gobierno ha habido un incremento de casos de asesinatos, de desapariciones forzadas, de masacres, y no ha cambiado la estrategia de seguridad de este gobierno, que le ha apostado a fortalecer esa militarización de la seguridad pública. Y ante esta impunidad, pues para nosotros la justicia internacional es una oportunidad para el acceso a la verdad y la justicia para las víctimas. Es Jeremy Renaud, subdirector de IDEAS, Litigio Estratégico de Derechos Humanos, que junto a Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, y Sebastián Escobar, abogado defensor de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. Y del baúl de los recuerdos, las canciones inolvidables suenan en la banca del parque. Sin tu cariño voy caminando y no sé qué hacer. Ustedes son muy amables por estar en Banca del Parque Radio. Esta es una radio online donde todos cabemos. La realidad de impunidad de estos países nos trae tristezas, porque oír, como nos decía ahora Jeremy, pues que el porcentaje de impunidad es altísimo en México y en Colombia, como nos lo contaba también Sebastián, pues ¿qué se dice? Nosotros acá ya sentimos que es lo que todos los días tenemos que afrontar, pues da mucha tristeza. Jimena, ¿qué es la justicia internacional y qué es la
la Corte Penal Internacional, teniendo presente que estos dos países de los que estamos hablando tenemos la impunidad desbordada? Después de la Segunda Guerra Mundial se inicia verdaderamente el auge del multilateralismo, y primero con los tribunales de Nuremberg y Tokio, que van a juzgar los crímenes que se cometieron durante la Segunda Guerra Mundial, después con los tratados internacionales de derechos humanos que hoy son defendidos a nivel de Naciones Unidas con los exámenes de cada país y de cómo respetan o no estos tratados internacionales. Y entonces hoy en día diríamos que la justicia internacional está compuesta a la vez de la posibilidad para víctimas de actuar a nivel internacional en contra de estados, por ejemplo, ante la Corte Interamericana en contra de los estados de Latinoamérica por violaciones de derechos humanos que han cometido esos estados, y también a nivel internacional en contra de estados de los comités de Naciones Unidas que vigilan el respeto de los derechos humanos por esos estados. Pero a partir de los años 2000 se creó otro brazo de la justicia internacional con dos figuras diferentes, una en lo que llaman la jurisdicción universal y otra la Corte Penal Internacional. La jurisdicción universal, tal vez ustedes recuerdan las imágenes de Pinochet detenido en Londres por crímenes de lesa humanidad que había cometido en Chile. La jurisdicción universal se basa en la posibilidad que tiene cualquier país de juzgar en su territorio crímenes tan graves que merecen que ser juzgados en su territorio, así se hayan cometido en otro país. Y, por ejemplo, en este caso de Pinochet eran los crímenes de la dictadura, y esto ha dado una jurisprudencia muy desarrollada en algunos países que realmente se han dado a la tarea de crear unidades especiales dentro de sus fiscalías, investigando estos crímenes internacionales que se cometen en otros países. Y, por ejemplo, países como Noruega, como Suecia, como Francia, tienen estas unidades especiales, como Canadá, pero también no son solo los países del norte. Por ejemplo, en la Argentina se ha abierto un caso por ejecuciones y desapariciones forzadas que se dieron en España. Se ha abierto en Argentina, donde las víctimas españolas por primera vez han podido lograr algunos avances en términos de acceso a la justicia en Argentina. Esto fue la jurisdicción universal. La jurisprudencia empieza a crearse al inicio de los años 2000. A su vez, paralelamente, en el 98 se negoció, como contaba Sebastián, el Estatuto de Roma y la creación de la Corte Penal Internacional. Mi organización, yo todavía no estaba, pero tuvo la suerte con centenares de otras organizaciones de la sociedad civil de participar en la construcción de este sistema de derecho penal internacional, de este tratado. Y la Corte Penal Internacional tiene como particularidad que se acordó que su competencia existe únicamente cuando hay impunidad. Y hemos hablado pues todo lo largo de este diálogo de la impunidad. Ese es como el punto clave del funcionamiento de la Corte Penal Internacional, y el principio que mencionaba Sebastián de la complementariedad. ¿Qué es el principio de la complementariedad? Es que cuando se cometen crímenes de lesa humanidad en un país que es parte del Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional, y que además se comprueba que a nivel nacional no hay justicia, bien sea porque estamos frente a estados fallidos, por ejemplo, durante una guerra, o porque no hay voluntad o capacidad. Y sabemos que tanto en México como Colombia, por ejemplo, el problema de la voluntad de investigar es enorme. Si la Fiscalía de la CPI considera que hay esta impunidad, entonces hay una complementariedad, o sea que a pesar de que el primer sitio donde se deberían juzgar crímenes de esta categoría sea el país donde se cometieron, la Corte Penal Internacional va a tener competencia para investigar y luego juzgar estos crímenes. Esto es lo que ha ocurrido con algunos países y también con Colombia a un nivel preliminar. Entonces les explico tal vez un poco cómo funcionan las diferentes etapas ante la Corte Penal Internacional. Tenemos una fiscalía, ¿no? Todo el mundo como una figura similar a las que existen en otros países, incluyendo en Colombia. Y la fiscalía va a abrir, cuando le llega mucha información o tiene información sobre la posible existencia de crímenes internacionales, va a abrir lo que se llama un examen preliminar. El examen preliminar tiene varias
fases y en su fase 2, que llaman, va a examinar si o no hay crímenes de lesa humanidad. Y luego, en una fase 3, se va justamente a analizar lo que estaba describiendo, la complementariedad, cómo hay justicia o no hay justicia para estos crímenes y, algo muy importante, para los más altos responsables. No se trata de que haya justicia y que se juzguen a los perpetradores materiales de estos crímenes, sino también que se pueda sancionar a los autores intelectuales, a los más altos responsables de estos crímenes. Y luego, si efectivamente se da esta complementariedad, entonces se puede abrir una investigación y luego un caso con un juicio de personas individuales. Aquí no estábamos como al inicio que estaba mencionando los tratados de derechos humanos, aquí estamos en el derecho penal internacional y entonces es la responsabilidad individual de personas que se va a juzgar. Y eso fue lo que ocurrió en la situación colombiana, donde prácticamente al inicio de la Corte Penal Internacional se abrió el examen preliminar y en el 2011 la Fiscalía sacó un informe muy importante que venía a cerrar esa fase 2 y donde dijo: en Colombia se han cometido crímenes de lesa humanidad y estos crímenes los han cometido los paramilitares, las guerrillas y los militares. Esto fue muy importante porque en esa época todavía justamente no había un reconocimiento de la existencia de crímenes de lesa humanidad en Colombia y a su vez eso permitió que Colombia justamente reconociera e investigara estos crímenes como se deben investigar. Es Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que junto a Jeremy Renaud, subdirector de IDEAS, Litigio Estratégico de Derechos Humanos, y Sebastián Escobar, abogado defensor de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. Celui-là passe toute la nuit à regarder les étoiles en pensant qu'au bout du monde, il y a quelqu'un qui pense à lui. Con un saludo a todos nuestros compatriotas que están dentro y fuera de nuestro país, que se han ido a hacer patria, a buscar mejores oportunidades. Saben que los queremos, que los pensamos y que los esperamos. Hoy sentados con Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, Jeremy Renaud, subdirector de IDEAS, Litigio Estratégico de Derechos Humanos, y Sebastián Escobar, abogado defensor de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo. Sebastián, se ha hecho entonces esta campaña Juntas contra la Impunidad entre México y Colombia. ¿Por qué se hace esa campaña? ¿De qué se trata y qué logros ha habido? Bueno, Marisol, yo creo que el objetivo de la campaña es obviamente, como su nombre lo indica, pues luchar contra la impunidad y a través del mecanismo del que hemos venido hablando, de la participación en escenarios como la Corte Penal Internacional. Entonces es una campaña que busca, pues en el caso mexicano, que se abra el examen preliminar sobre el país por parte de la Fiscalía, y en el caso colombiano, como yo ya les mencionaba, es un examen que lleva ya 16 años, pero que ha sido muy importante para diferentes asuntos, pero mencionaba entre otros la adopción de algunos estándares internacionales claves para la lucha contra la impunidad a nivel doméstico. Y en ese sentido, en el caso colombiano, para nosotros el principal objetivo es que ese examen preliminar se mantenga vigente. Tenemos retos porque, pues desafortunadamente en los últimos años, la Fiscalía de la Corte Penal Internacional, que es la encargada del análisis que se hace durante esta fase de examen preliminar, ha señalado las posibilidades, ha insinuado posibilidades de dar por concluido este examen preliminar, a pesar y muy a pesar de hecho de que pues en Colombia se mantienen unos niveles de impunidad bastante alarmantes, y que a pesar de que contamos con una nueva jurisdicción de carácter transicional cuya finalidad de alguna manera es también responder a este fenómeno macro de impunidad, en la práctica pues es una jurisdicción que hasta ahora lleva pocos años de implementación y que pues tiene un reto muy grande y no ha mostrado del todo los resultados que
muchos y muchas esperábamos. En ese sentido, pues ese es uno de los principales retos, objetivos de nosotros como colectivo frente a la campaña, mantener este examen preliminar, mostrándole a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional las razones por las cuales el país aún tiene un índice muy grande de impunidad y que esto se traduce en la necesidad de que la Fiscalía siga monitoreando las investigaciones y pidiendo información relevante al Estado colombiano sobre el avance de estas. Bueno, la campaña Juntas contra la Impunidad se va a realizar porque tanto en Colombia como México cada día estamos continuamente bombardeados de noticias sobre masacres, se acumulan cifras de personas desaparecidas, asesinatos, feminicidios y tristemente la sociedad ha ido normalizando esta violencia. Entonces urge romper contra esta normalización de la violencia. ¿Y cómo lo podemos lograr? Contando las historias atrás de estas cifras, mostrando los rostros de las víctimas de la violencia, dando voz a esas víctimas que por cierto no son solamente víctimas, sino que muchas se han convertido en personas defensoras de los derechos humanos, por ejemplo, las madres de personas desaparecidas, tanto en México como Colombia, donde han encabezado desde hace años la lucha por la verdad y justicia. Entonces, con esta campaña queremos dar voz a las víctimas para sensibilizar y despertar a la ciudadanía, que sí cada vez más es consciente del problema de la impunidad, pero necesitamos dar un paso más para que se sumen a este proceso de exigencia por la verdad y justicia. Y nos alegra mucho poder impulsar esta campaña conjunta Colombia-México por todos los paralelos que existen en nuestros países. La violencia, las consecuencias del narcotráfico, la corrupción, las omisiones de las instituciones públicas, la impunidad, en especial la falta de castigo a los más altos responsables por los crímenes graves, pero también lo positivo que compartimos, la lucha de las víctimas, de las organizaciones de la sociedad civil, que en ambos países han sido muy valientes, que han enfrentado muchos retos, pero que ahí siguen. Y bueno, ante la impunidad no nos podemos quedar callados. Entonces, esta campaña que vamos a implementar va a ser un grito más y un grito muy fuerte ante la impunidad en ambos países. ¿Cómo logramos justicia? ¿Cómo logramos verdad? ¿Cómo logramos saber qué realmente pasó cuando una persona desapareció, cuando fue ejecutada? Eso es como lo que apunta esta campaña. Juntas contra la impunidad, juntas nuestras organizaciones en México, en Colombia, aquí desde Europa, juntas las víctimas que comparten el dolor, pero también pueden compartir sus experiencias, sus buenas prácticas, sus estrategias, tanto en México como en Colombia. Los abogados hemos tenido espacios de discusiones estratégicas sobre cómo avanzar en México para que se reconozca, como se hizo hace casi ya 10 años en Colombia, la existencia de crímenes de lesa humanidad. Cómo avanzar en Colombia para que se sepa quién dio la orden. Ese es el objetivo de esta campaña. Sumar fuerzas para lograr avanzar en esta lucha, en la lucha contra la impunidad. Es Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que junto a Jeremy Renaud, subdirector de IDEAS, Litigio Estratégico de Derechos Humanos en México, y Sebastián Escobar, abogado defensor de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, se sientan con nosotros en la banca del parque. El momento que pinta melodías, que pone sonrisas en el rostro de la gente en la banca del parque. Avec ma gueule de métèque, de juif errant, de pâtre grec, et mes cheveux aux 4 vents. Banca del Parque Radio. Consentida, colgada del cielo. Jimena, ¿qué tarea nos deja? Les dejo como tarea que puedan leer nuestros informes para saber, entender más cómo funcionan estos esquemas perversos de impunidad. Tenemos informes sobre México, informes sobre Colombia que se pueden encontrar en el sitio web de la FID, fidh.org, pero también pronto vamos, en el contexto de esta campaña, a lanzar un llamado a que firmen peticiones para que se abra un examen preliminar sobre México, para que en Colombia se sepa la verdad
hablar sobre lo que pasó y quién dio la orden. Entonces, cuando salga este llamado, por favor, fírmenlo, difúndanlo. Ahí están las tareas. Jimena, muchísimas gracias por habernos acompañado desde París. A ustedes, mis lindos compatriotas, que me hacen mucha falta. Que se cuiden. Jeremy, ¿qué tarea nos deja? Bueno, les invitaría a estar al pendiente de esta campaña Juntas contra la Impunidad, y mientras iniciemos la campaña pueden empezar a utilizar el hashtag, y los invitaría a publicar mensajes de solidaridad a las víctimas de desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales tanto en Colombia como en México, utilizando el hashtag Juntas contra la Impunidad, y lo pueden hacer en Twitter, en Facebook, en Instagram. Y esos mensajes de solidaridad que podrían leer las madres de desaparecidos en México, por ejemplo, siempre son bienvenidos, y sobre todo cuando llegan de jóvenes. Así que sería mi invitación, y les agradezco mucho por la invitación a su programa. Jeremy, un gusto haberlo tenido en Banca del Parque Radio desde México. Gracias. Sebastián, ¿qué tarea nos deja? Bueno, yo creo que una de las formas en las que se garantiza la impunidad de estos graves crímenes de los que hemos hablado es a través de la censura de la más elemental de las preguntas que tienen muchas víctimas en este país y seguramente en México, que es ¿quién dio la orden? Por eso mi tarea es invitarles a compartir en todas sus redes sociales y en todos los muros que puedan de esta ciudad y del país y del mundo el mural ¿quién dio la orden? Sebastián, gracias por estar en Banca del Parque Radio. A ti, Marisol, muchas gracias por invitarme, y a todos los oyentes un saludo. Es Sebastián Escobar, abogado defensor de derechos humanos del colectivo de abogados José Alvear Restrepo, que junto a Jimena Reyes, directora para las Américas de la Federación Internacional de Derechos Humanos, que desde París estuvo con nosotros, y Jeremy Renaud, subdirector de IDEAS, Litigio Estratégico de Derechos Humanos desde México, estuvo con nosotros, nos acompañaron hoy en la Banca del Parque. Y yo soy Marisol Garzón. Los dejo con toda la programación de Banca del Parque Radio Online, donde todos cabimos. Ahora la Banca del Parque queda sola. Los esperamos para un nuevo encuentro y seguir pasando la vida del uno al otro.